Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar número 26. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que en mi opinión tiene un significado sumamente importante para el futuro del desarrollo económico y social del país. Este tema lo hemos denominado en esta oportunidad el capitalismo responsable, el propósito de la empresa privada. Y hemos tenido la suerte de poder contar hoy día con dos personajes empresariales sumamente importantes que tienen un currículum empresarial impresionante, como es Elena Conterno y Jorge Medina. Ustedes seguramente los conocen muy bien a ellos. Elena Conterno, actual presidente del Instituto Peruano de Administración de Empresas, IPAE. Empresarios por un Perú desarrollado, que es lo que se trata ahora IPAE de hacer, ¿no? Además, ha sido ex ministra de la Producción y también ha estado en varias instituciones privadas. Tenemos también a Jorge Medina, que desarrolla el capitalismo consciente y es ex CEO de Ernst Young, hoy día EY, consultor de negocios, director de empresas y muchas otras cosas más. Mi agradecimiento a ambos por su presencia en esta reunión virtual. Vamos a empezar con Jorge Medina y luego seguirá Elena Conterno. Previamente quiero hacer solamente mención especial porque se nos acerca el CADE de este año. Es un CADE virtual cuya presidenta va a ser Mariana Rodríguez, y se va a tratar un tema similar a lo que vamos a conversar hoy día. El tema del CADE va a ser el capitalismo de corto plazo especulativo está muriendo. Y esto se desarrollará martes 17, miércoles 18 y jueves 19 del mes de noviembre. Seguramente Elena en algún momento nos va a explicar un poco más cómo se va a desarrollar este CADE. Muy bien, entramos entonces con Jorge Medina. Adelante. Muchas gracias, Pepe, por invitarnos al movimiento Capitalismo Consciente para hablar sobre un tema tan relevante para el desarrollo en cualquier país del mundo. Y muy especialmente para el Perú, cuya población pasa por circunstancias muy difíciles debido a la gravedad de la pandemia. Pepe, no sé qué pasó, ¿se cortó o estoy en...? ¿Estás en vivo, Jorge? El único problema es que no estás en vivo. Ah, perdón. Estaba sin cámara, ¿no? Exacto, sí, justo eso lo te había pedido. Gracias. Mis disculpas. Nos estaba diciendo que nos sentimos muy honrados de estar en este webinar importante que realiza Pepe. Y este tema que nos convoca hoy es muy importante para el Perú, especialmente por las circunstancias tan difíciles que pasa nuestra población por la gravedad de la pandemia. Y me complace mucho compartir este conversatorio con Elena Conterno, una gran lideresa empresarial que está haciendo un excelente trabajo al frente de IPAE y que personalmente está muy comprometida con el desarrollo del país, no solo económico, sino fundamentalmente social y humano. Así que es un honor, Elena, estar contigo hoy también. En esta oportunidad, no voy a hablar sobre los fundamentos de la filosofía del movimiento global capitalismo consciente, por lo menos no directamente, porque sé, Pepe, que pronto vas a tener en tu webinar nada menos que a Thomas Schmidt,
un experto internacional en el tema, así que sugiero a tu audiencia que no se lo pierdan. Bien, propósito de la empresa privada. Cuando hablamos del término propósito, esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Para qué existe la empresa? ¿Para qué se crea una empresa? Más allá de a qué se dedique, en qué industria opere, cuál sea su forma societaria, cuál su tamaño o en qué parte del mundo esté ubicada, una empresa se crea con un solo propósito: satisfacer necesidades humanas. Esa es la verdadera naturaleza de una empresa: brindar soluciones a imperativos sociales y humanos. Pensemos en una actividad empresarial de cualquier industria: banca, construcción, minería, transporte, seguros, tecnología, maquinaria pesada, educación, textiles, comunicaciones, agroindustria, salud, farmacéutica, alimentos, siderurgia. Todas son actividades que satisfacen necesidades humanas a través de los bienes y servicios que presta una empresa a la sociedad. Cuando una compañía se crea principalmente y por sobre todas las cosas para generar básicamente utilidades, flaco favor le hace al capitalismo y a la libre empresa. Hace una semana asistimos a la reunión anual, virtual por supuesto, denominada Forbes Just 100, y estuvieron varios líderes globales muy importantes, y tomé nota de lo que dijo Satya Nadella, el CEO de Microsoft, y quiero leerlo. Nadella dijo: hoy, en el año 2020, en medio de una enorme pandemia, es justo decir que asistimos esencialmente a un referéndum sobre el capitalismo. Lo que quiero decir es que todos debemos reconocer cuál es el propósito social central de una corporación, y es encontrar soluciones a los desafíos de las personas y del planeta en forma rentable, pero sin generar problemas colaterales. Lo dijo nada menos que el CEO de una de las 3 empresas con mayor capitalización bursátil del mundo. En otra ocasión, no en esta reunión a la que asistimos, sino en otra ocasión, Mark Benioff, sí, seguramente algunos han escuchado de la empresa Salesforce. Mark Benioff es su CEO, esta empresa que brinda soluciones en la nube, plataforma CMR, dijo algo incluso mucho más connotativo. El capitalismo, tal y como lo conocemos hoy, está muerto. Y la obsesión que tenemos por maximizar los beneficios únicamente para los accionistas nos ha llevado a una increíble desigualdad y a una emergencia planetaria. Nadie, por supuesto, en su sano juicio, podría decir que producir utilidades sea malo. De hecho, no generarlas sería irresponsable y no ético, porque no haría sostenible a la empresa y, en consecuencia, la empresa que tiene que resolver necesidades humanas, sociales, no podría hacer o honrar su propósito. Entonces, este tema que es muy importante hoy es cómo consideramos a las utilidades. Son un medio absolutamente necesario, clave y vital, pero no deberían ser un fin en sí mismas. Ahora, hacer este cambio de mentalidad no es nada fácil y menos aún llevarlo a la práctica. Sin embargo, resulta fundamental para que la empresa y el capitalismo sean sostenibles. ¿Por qué? Porque hoy están bajo constante ataque debido a la forma, principalmente cortoplacista, en la que se han conducido
los negocios en las últimas décadas. ¿Alguien en su sano juicio podría dudar del enorme potencial que tiene la empresa privada de, como nos gusta decir en capitalismo consciente, de elevar a la humanidad? Es decir, generarle bienestar sostenible, no con filantropía, que siempre es bienvenida, sino a través de los bienes y servicios que produce. Es decir, desde su mismo core business, pero considerando igual de importantes a todas sus partes interesadas, teniendo una mirada de largo plazo y especialmente, y quiero subrayar este tema, especialmente poniendo al ser humano y su ecosistema en el centro mismo de sus modelos de negocios y estrategias empresariales. Cuando uno escucha algo así, puede decir, eso es muy naif o muy romántico. Eso es algo wishful thinking. Pero se trata de una verdad absoluta. Esto de considerar a la empresa como parte de un todo es no solo espiritual, es científico. Todo está conectado con todo. Lo que caracteriza a todo sistema complejo es su naturaleza inherente de interrelación e interdependencia. Pasa en la naturaleza, pasa en los seres humanos, pasa en el planeta, pasa en la vida misma. Es el orden natural de todo el universo. Y si eso es así de cierto, que la interrelación y la interdependencia está presente en todo ámbito de la existencia, ¿cómo no podría estarlo en los negocios? Sea que se trate de grandes cuestiones globales o de pequeñas acciones de nuestra vida cotidiana, todo está entrelazado. Por eso, cuando una empresa se interesa genuinamente por el bienestar de sus stakeholders, cumple su verdadero propósito y empieza a dar forma al capitalismo responsable. Pero esto no es nuevo para el capitalismo, porque desde que hace 2 siglos empezó a tomar fuerza como sistema, el capitalismo ha producido un enorme progreso a la humanidad. Menciono solo 2 casos. Hace 200 años, 92 de cada 100 personas que habitaban el planeta vivían en condiciones de extrema pobreza. Hoy, ese número es 9 de cada 100. Y la esperanza promedio de vida era 29 años. Hoy es 75 años. Y la empresa privada ha tenido mucho que ver en ese progreso. Podría darles muchísima más información, no tenemos tiempo, pero toda la data abundante que existe, toda la estadística, demuestran una cosa: el capitalismo ha probado ser el mejor sistema creado por el ser humano para producir bienestar, desarrollo y progreso. Pero resulta que desde hace 50 años, en forma mayoritaria, el capitalismo ha perdido el rumbo. Ese rumbo de los últimos 150, 180 años lo ha perdido porque le dio predominancia a una visión de corto plazo y a una visión egocéntrica. Algunos dicen que llevados por la teoría de Milton Friedman. No sé si es eso solamente, pero sin duda tuvo una influencia importante. Quiero darle tres ejemplos muy rápidos que demuestran esta visión. Miren, un estudio sobre la evolución de las remuneraciones en los Estados Unidos en un periodo de 35 años, desde el 79 al 2014, mostró que el incremento de remuneraciones a los empleados fue en promedio 10%. 10% de más en términos constantes de lo que ganaban hace 35 años. Mientras que el incremento a la cúspide de la pirámide corporativa fue 937%. 100 veces más el porcentaje
del incremento otorgado a los trabajadores. Nuestro segundo ejemplo ilustra nuevamente la visión cortoplacista predominante. Este es un estudio de Harvard Business Review del 2014 que reveló que durante la década del 2004 al 2013, de cada $100 de utilidades que obtuvieron las empresas, 54 fueron destinados a recomprar sus propias acciones, 37 a pagar dividendos y apenas $9 de cada 100 fueron reinvertidos en las empresas. Y el tercer y último ejemplo nos recuerda, desafortunadamente en forma dramática, que no se debe generalizar la rentabilidad a cualquier costo. Me refiero a la contaminación ambiental. La contaminación ambiental mata 9 millones de personas cada año. Y esta cifra equivale a 15 veces la suma de todas las muertes anuales por guerras, terrorismo y conmoción civil, en forma combinada. No sé si conocen a Peter Georgescu, es un ex CEO de la firma John Rabican. Hace 2 años, Georgescu escribió un libro cuyo largo título constituye un mensaje en sí mismo. Quiero leérselos. Miren el título del libro de Georgescu. Capitalistas, levántense, acaben con la desigualdad económica, hagan crecer la clase media, curen a la nación. Un llamado. Y en su libro, si lo consiguen, es de hace 2 años, él explica con una serie de ejemplos cómo en las últimas décadas la empresa ha tomado un rumbo muy peligroso, casi suicida, según lo señala él, por su forma de operar mayoritariamente egoísta. Algunas veces, en el Perú, cuando planteamos la necesidad de repensar el capitalismo, o cuando hablamos de temas como valor compartido, empresas B, capitalismo inclusivo, capitalismo consciente, etcétera, existe una cierta tendencia en el sector empresarial a considerar estos temas como ideas marxistas, comunistas, antisistema. Lo digo porque mis propios amigos me han dicho, Jorge, estos temas son ideas caviares. Sin embargo, la realidad indica todo lo contrario. Pues cada vez hay más líderes de empresas globales urgiendo a reimaginar el capitalismo. No porque sea algo que esté de moda, sino porque los innumerables estudios e investigaciones revelan que es urgente cambiar la forma mayoritaria de hacer negocios. En este sentido, quiero mencionarles solamente un dato. El último barómetro de confianza de esta firma Edelman, que se presentó a inicios de este año en el World Economic Forum de Davos, Suiza, reveló algo, lo tengo por acá, lo quiero leer exactamente. Voy a citar exactamente el resumen del informe. El barómetro de confianza reveló que casi 60% de la población mundial desconfía del capitalismo en su forma actual y duda que el sistema esté preparado para brindarles un buen futuro. Dijeron, el capitalismo tal como existe hoy hace más daño que bien en el mundo. Y este estudio se llevó a cabo meses antes de la pandemia. Ahora, lo dicho hasta acá, para nada, pero para nada, sugiere o implica ignorar el importantísimo rol que cumple el sector privado en nuestra sociedad, en nuestro país. Y menos implica dejar de resaltar la extraordinaria solidaridad que muchas empresas han mostrado con la sociedad durante la pandemia y que siguen haciéndolo, tal como pasó hace unos años durante la reconstrucción del norte. Y tampoco debemos menoscabar
los varios esfuerzos que nos consta a varias personas del movimiento Capitalismo Consciente, están haciendo algunas empresas y grupos importantes empresariales, todavía no son muchos, pero ya hay algunos, están viendo cómo cambian sus modelos de negocios y sus estrategias para contribuir más y mejor a los imperativos que tiene la sociedad. Eso, amigos, ya está empezando a ocurrir en el Perú. Dicho eso, tampoco deberíamos soslayar o callar ante ciertos actos que por mucho tiempo han estado debajo de la alfombra, como la corrupción de cuello blanco originada por el bajísimo nivel de conciencia de algunos empresarios y que la sociedad peruana está harta, ya no quiere tolerar más eso, tal como lo refleja la mala percepción ciudadana sobre la empresa privada en el Perú. Ciertamente sería irresponsable e injusto hacer generalizaciones y meter a todo el mundo en el mismo costal. No debemos hacer eso. Pero creo que sí deberíamos reconocer que las buenas empresas han hecho muy poco para desmarcarse de las malas. No las han criticado ni oportunamente ni con la contundencia con la que deberían haberlo hecho. Y a propósito de esto, creo que es necesario referirnos a un elemento central que frena el desarrollo de nuestro país. Se trata de la debilidad institucional y la fragilidad de nuestra democracia. Quiero plantear una pregunta. ¿Cuándo existe verdadera democracia en un país? ¿Cuándo existe verdadera democracia en un país? Responder esta pregunta podrían tomar 2 o 3 webinars de los que realiza Pepe Pardo. De manera que déjenme ensayar una respuesta que creo que es realista y pragmática. ¿Existe verdadera democracia en un país cuando su Estado es capaz de garantizar a su población la libertad de elegir sus propios destinos, brindándole adecuadas condiciones de salud, educación, infraestructura y, sobre todo, igualdad de oportunidades para que logren una vida digna por sí mismos? Esto es lo que debería lograr una democracia real. En el Perú, apenas si tenemos una democracia electoral, y encima imperfecta, porque nuestro actual sistema político permite que varias autoridades, incluyendo niveles de presidentes, gobernadores, alcaldes, congresistas, muchos de ellos lleguen al poder financiados por dineros ilícitos. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto, que es política, con el capitalismo y la empresa privada? Tiene que ver mucho. Recordemos lo que dijimos hace un momento. En el universo todo está relacionado, todo está entrelazado, todo afecta a todo. Y si no tomamos conciencia como empresarios de la necesidad de involucrarnos activamente en aquellos asuntos que inciden en la vida social e individual de los ciudadanos, lo que va a pasar es que la salud y la sostenibilidad del libre mercado está en mucho riesgo. Tan cierto es que todo está relacionado que miren, si tuviésemos mejores instituciones y mejor democracia, la población estaría mejor, habría menos pobreza, a menor pobreza menos pobres, a menor pobres más consumidores, a más consumidores mayores y mejores empresas. De manera que construir un capitalismo responsable en el Perú pasa necesariamente por no eludir nuestra responsabilidad de participar en la solución de los imperativos nacionales, trabajando, por supuesto, junto con otros sectores de la sociedad. Y aquí hay un tema a mencionar. En el Perú no hablamos mucho, no dialogamos.
Yo tengo la fortuna de tener relación con algunas organizaciones de la sociedad civil y también del empresariado. Y veo en ambos una tendencia, en mayor o menor medida, a la exclusión. Necesitamos ser más flexibles y comprensivos con el que piensa diferente, porque con seguridad el diálogo nos va a llevar a aprender varias cosas que no sabemos. Entonces, regresando a esto, si los empresarios nos envolvemos en estos temas, vamos a, por lo menos, a impedir que la desigualdad de oportunidades aumente. Porque si eso ocurre, eso sí será un peligroso caldo de cultivo para iniciativas mesiánicas, caudillistas, populistas, que lo único que producirán es mayor pobreza y miseria. Ahora, si me lo permiten, y le quiero pedir a Ítalo, para ir terminando mi presentación, creo que estoy en el tiempo asignado, que ponga una lámina, no sé si todos la ven. Quisiera hacer algunos comentarios que me parecen medidas prácticas para empezar a transitar el camino hacia un capitalismo responsable y a una empresa con propósito. Primero, algo fundamental en definir un buen propósito, como ya hemos visto, es su interrelación e interdependencia con todos los stakeholders. Pregunta, ¿por qué entonces no los involucramos directamente en nuestros procesos anuales de planeamiento estratégico? ¿Por qué no incorporar sus perspectivas, sus intereses, sus puntos de vista directamente para alinearlas con nuestro propósito? Eso sería algo muy significativo, pues implicaría pasar de la declaración a la acción. Conozco algunas empresas en el mundo que hacen eso. No digo que estén presentes en todas las sesiones de planeamiento estratégico, pero sí los invitan, le dan importancia y la empresa tiene la posibilidad de considerar cosas que al final del día terminan beneficiando sus operaciones. En segundo lugar, tan importante como definir el propósito es articularlo, ¿no? Desmenuzarlo, darle forma esquemática, de tal forma que pueda ejecutarse, monitorearse, medirse y mejorarse en la medida que sea necesaria si medimos lo que hacemos. Y así nos aseguramos que esté inmerso en nuestros modelos de negocios, en nuestros planes, presupuestos, etc. En tercer lugar, así como el PBI y los demás indicadores económicos tradicionales de cualquier país resultan insuficientes para medir el bienestar de una población o de una sociedad, porque no miden expectativa de vida, calidad de salud y educación, no miden discriminación o exclusión, ¿no? Pero sí se necesitan esos indicadores. De igual manera, la empresa privada podría crear ciertas métricas que se conocen como non-market values, que son diferentes a las métricas tradicionales de mercado y a los indicadores financieros. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para monitorear el impacto positivo que generamos en las sociedades, pero con conceptos que subyacen a los financieros y a los de mercado, sino son conceptos más sociales y humanos. Ese es el tercer comentario. El cuarto, relacionado con aquel, es ¿qué tal si el cumplimiento de estos non-market values índices los alineamos con los sistemas de evaluación y compensación del CEO y de los altos ejecutivos de la empresa? Caso contrario, corremos el riesgo de que el propósito quede solo en un buen deseo. Y esto es un lugar común. Todos, estoy seguro, todos nosotros sin excepción, nos ha pasado algo, que conocemos
el propósito de una compañía, o por lo menos su visión y su misión, y a la hora del delivery encontramos que hay un divorcio porque te compensan por algo que no necesariamente está relacionado a tu propósito. Y eso hay que resolver. Quinto, algo muy importante, especialmente en nuestro país, en nuestro mercado, es avanzar a pasos agigantados en transparencia e integridad. Y esto yo creo que se requiere de una mirada mucho más amplia de la que hemos tenido hasta ahora. No basta con mejorar al interior de nuestras empresas. Es muy importante que lo hagamos también con influencia positiva directa a lo largo y ancho de nuestra cadena de valor. Ciertamente los programas de compliance son utilísimos para este propósito. Y acá viene la sugerencia. ¿Y qué tal si nuestro programa la ejecución del programa de nuestro compliance fuera revisado por alguien independiente y su informe y resultados fueran dados a conocer a nuestros stakeholders? Al igual que hacemos con nuestros reportes de responsabilidad social y empresarial. ¿Qué tal si hacemos eso? Porque en el Perú eso sí que es relevante, el tema de la transparencia. ¿No sería acaso una muestra de absoluto carácter de integridad que le conferiría a la empresa una gran credibilidad? Yo creo que sería pasar de la declaración a la acción. Y finalmente, algo que ayudaría mucho a crear un capitalismo responsable en el Perú es que la empresa fuera, ¿cómo decirlo?, más proactiva y menos reactiva en determinados asuntos que le competen directamente, pero que por su naturaleza el liderazgo empresarial considera como muy sensibles para tratarlos. Hay varios, ¿eh? Son varios. Déjenme darles solo un ejemplo. La elusión. La elusión. No será ilegal, pero sí, en muchos casos, inmoral y nada ética. Y no es popular decirlo, pero quiero decirlo, en el Perú se abusa de esta figura. Es cierto que a veces hay elusión porque las leyes están mal dadas, pero me pregunto, ¿qué tal si la propia empresa, en forma proactiva, tomara la iniciativa antes que el Estado nos madrugue con sus normas mal dadas y pensando en el mejor interés del país, haga propuestas a soluciones a problemas como este tipo? Porque todos sabemos que hay elusión y no es lo mejor. ¿Y qué tal si nosotros tomamos la iniciativa y decimos, ¿por qué no mejoramos este problema que hay en el país? ¿Por qué? Tomando iniciativas como esta, siendo proactivos, no solo ayudaríamos al país con propuestas de buenas políticas públicas, sino que nos ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo tratando de remediar las consecuencias de nuestras omisiones. Quiero terminar felicitando a todos aquellos empresarios y emprendedores que están esforzándose por entender lo que significa hacer realidad un capitalismo consciente. Ya se empezaron estos casos en el Perú y en el movimiento estamos muy contentos de que se esté viendo progreso. Con eso, mi querido Pepe, quedo a la orden más adelante para la sesión de preguntas. Muchas gracias, Jorge. Realmente excelente exposición. Hay muchísimos temas que podríamos inclusive seguir haciendo webinars sobre este tema específico. Yo creo que en el Perú efectivamente nos falta muchísimo diálogo, nos falta mejorar nuestras instituciones, mejorar evidentemente la democracia. Y entre las cosas que has mencionado, que tengo muchísimas buenas ideas acá, has mencionado el compliance. El compliance
las empresas sienten o los empresarios sienten que hasta cierto punto puede ser obstruccionista, y no lo es. Es una circunstancia favorable para evitar, entre otras cosas, la corrupción. Y a mí me parece que el tema del compliance tiene que hacerse masivo en un país que queremos, como queremos nosotros, sacar adelante y desarrollarlo sobre las bases que tú has planteado. Te felicito y te agradezco. Y ahora le toca el turno a nuestra amiga Elena Conterno. Un gusto con todos ustedes y todos los que nos están viendo, compartiendo pues sobre este tema de capitalismo consciente. Si me permites para compartir, Ítalo. A ver, un segundito. Vale, ahora sí. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Y también en línea con lo que mencionaba Pepe, compartirles también un poco sobre este CADE de ejecutivos que ya viene, ¿no? Que justamente pues va a abordar estos temas tan relevantes, ¿no? Quisiera un poco marcando algunas ideas, digamos, sobre dónde estamos, ¿no? Un poco en línea con lo que ha mencionado también Jorge. Sin duda hay ataques al capitalismo a nivel mundial, ¿no? El ataque no se circunscribe a Perú, ¿no? Existen en todas partes, digamos, uno está viendo, digamos, esta constante, ¿no? Y también pues hay este tema de las críticas del empresariado, de asociarlo con corrupción y codicia, ¿no? Creo que lo concreto es que manzanas podridas hay, y los hemos visto en Perú, ¿no? Pero también hay cientos de miles de empresas que se esfuerzan día a día por brindar buenos servicios y productos, por dar empleo y cumplir con sus diferentes obligaciones con ética. Estas son las más, digamos, o sea, en Perú se estima que hay como 3 millones de empresas, teniendo en cuenta, digamos, microempresa y todo, ¿no? Sin duda, pues, la mayoría son de este tipo, pero hay manzanas podridas y, digamos, no deben ser, pues, las que estén guiando, digamos, un poco la reputación, digamos, y lo que se piensa del empresariado, ¿no? Y más aún, ¿no? Como se pone ahí, también hay muchas empresas inspiradoras, ¿no? Hay muchas empresas que realmente tienen experiencias increíbles, ¿no? Por eso, además, nosotros con IPAE tenemos el premio IPAE al empresario, ¿no? Y también a las empresas que colaboran en especial en temas de cultura y en temas de educación, ¿no? Justamente para mostrar y relevar estos casos, ¿no? Y creo que este es un tema que de hecho nos falta hacer bastante más, ¿no? Mostrar todos estos casos inspiradores, ¿no? Y voy a comentar más adelante justamente algunos casos que vamos a ver en este CADE ejecutivo. Y un poco para tener en claro, ¿no? ¿Quiénes somos? IPAE, Asociación Empresarial, fue promovida por empresarios hace más de 60 años, ¿no? Preocupados por el Perú, de cómo había que guiarlo, fundaron IPAE y también, pues, en su momento para crear una escuela de negocios, ¿no? Esta escuela de negocios luego, digamos, hace ya varios años se vendió, digamos, ya no es parte de IPAE, Asociación Empresarial. Entonces, hoy día IPAE, Asociación Empresarial, digamos, vamos a ver ahorita la misión, ¿no? Pero tiene como asociados a empresas y empresarios, ¿no? Y creemos que son justamente empresas que están comprometidas con el Perú, con buscar un desarrollo, y nuestro gobierno es por un directorio plural. Tenemos empresarios, pero también tenemos politólogos, periodistas, académicos, tenemos un mix, digamos, que ayuda, digamos, justamente a responder a la visión y misión y propósito que tenemos, ¿no? Y creo que un tema clave, digamos, es, digamos, la necesidad de recuperar la legitimidad de la actuación del empresariado, ¿no? Tiene un rol importantísimo en la sociedad, en generar bienestar, ¿no? Y es importante que trabajemos todos en recuperar, digamos, ello, ¿no? Yendo al tema de IPAE, ¿no? Nosotros tenemos como misión, convocamos, reflexionamos, proponemos y ejecutamos iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, la economía de mercado, la empresa y la educación en el Perú. Es decir, estos son en particular los temas que abordamos: institucionalidad, economía de mercado, empresa y educación.
Somos una fuerza propulsora del empresariado por un Perú desarrollado, y yo quería empezar con estas reflexiones de IPAE, porque IPAE sí, es una muestra de que ese compromiso de las empresas, de los empresarios, por el desarrollo del país, por ir más allá, digamos, de generar utilidades, pues existe, y parte es, digamos, su compromiso, su participación en iniciativas como IPAE, ¿no? Y nosotros como IPAE vemos nuestro propósito como impulsar a líderes comprometidos por un Perú desarrollado, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos mucha gente con ganas, con compromisos, y entonces nuestro rol lo vemos como impulsarlos, ¿no? Por ejemplo, acabamos de lanzar hace un mes la iniciativa Líderes por la Equidad de Género, ¿no? Y entonces tenemos un comité estratégico, ¿no? Con 10 gerentes generales, pero con 12, perdón, 6 hombres y 6 mujeres, ¿no? Que se han propuesto, pues, digamos, promover la equidad de género en la empresa y desde la empresa hacia la sociedad, ¿no? Y estamos en los próximos días vamos a lanzar, digamos, una campaña para adhesiones, ¿no? Y esperamos llegar pronto a 100 líderes comprometidos, en este caso, para promover la equidad de género, ¿no? Y así en otros temas que tenemos, ¿no? Entonces, insisto, IPAE es muestra de esta vocación de ir más allá, de preocuparse por el desarrollo, ¿no? Poco también contarles, nosotros, no me voy a tener los dos primeros, que no están tan relacionados con el tema de hoy, ¿no? Pero sí con el tercero, ¿no? Que dice inspiración, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en tema de propuestas de políticas públicas, que todo el tema de incidencia, y en particular en educación, que ha sido un eje desde que estuvo presente desde la fundación de IPAE. Segundo, en el tema de formación, de hecho, el año pasado se celebró la 25ª edición de CADE Universitarios, todos los años trayendo a jóvenes de todo el país, más o menos 50% Lima, 50% provincia, 50% mujeres, 50% hombres, para una jornada de reflexión, de formación, de orientación, ¿no? Y que eso también estamos potenciándolo, pero lo tercero, digamos, es este tema de inspiración, ¿no? Entonces, los dos primeros es el empresariado vía IPAE, buscando mejores políticas públicas, buscando formar a los jóvenes, y en el tercero es, digamos, promoviendo, impulsando, como dice ahí, empresas con propósito que responden a sus grupos de interés con equidad y con integridad. Para nosotros esto es lo medular, ¿no? Es lo medular, digamos, del capitalismo consciente, ¿no? Y de hecho hay varios movimientos, ¿no? No solamente está el tema del capitalismo consciente, hay en las empresas B, que hay un proyecto de ley, de hecho, en el Congreso, ¿no? De que en busca de que en el propio estatuto, digamos, se puede establecer claramente, digamos, que es una empresa que tiene como parte de su estatuto, con su objeto social, digamos, generar un beneficio para la sociedad, ¿no? Está también el capitalismo de grupos de interés, que es lo que promueve el World Economic Forum, ¿no? Y entonces en general está el valor compartido, que es lo que está promoviendo Michael Porter, ¿no? De cómo con forma de actuar regular veo de solucionar problemas sociales, problemas ambientales, ¿no? Entonces, digamos, sin duda, digamos, estos movimientos están en el Perú y el mundo para quedarse, ¿no? Y, insisto, lo medular, digamos, es lo que vemos ahí, ¿no? De tener empresas con propósito, un propósito que va más allá de generar utilidades, ¿no? Que responden a sus grupos de interés, que los están escuchando, y luego voy a hablar un poquito más de eso, que tienen equidad. Con IPAE hemos empezado con la equidad de género, pero sin duda hay otros aspectos de equidad que tenemos que fortalecer dentro de las organizaciones y hacia la sociedad en general, y por supuesto la integridad, ¿no? Que como saben, pues IPAE promovió Empresarios por la Integridad, justamente que me señalaban la importancia de los sistemas de cumplimiento, ¿no? Que promueve la certificación y está abierta y con mayor disposición, digamos, para poder certificar a las empresas para que tengan pues su certificado, digamos, de cero soborno, ¿no? Entonces, esto es un poco, digamos, y lo que vemos como IPAE, digamos, de la película general, ¿no? Y justamente el CADE ejecutivo se inscribe, digamos, particularmente en promover mejores políticas públicas, ¿no? Por un lado, las políticas para el desarrollo, y segundo, digamos, el tema de inspiración, ¿no? Este tema de impulsar a las empresas con propósito, y entonces vamos a ver, digamos, de qué se trata este año, aunque Pepe ya dio un adelanto, ¿no? Entonces, uno primero es importante,
ver qué cosa es CADE, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Es un evento. Nosotros, el CADE, los CADE en general y el CADE ejecutivos en particular, lo vemos como un espacio, un alto en el camino, ¿no? En que nos detenemos a dialogar, nos detenemos a reflexionar, en que buscamos inspirarnos, ¿no? Sobre los retos que tenemos como país y también sobre el rol del empresariado, ¿no? Ese es, digamos, lo que se busca, digamos, con un CADE ejecutivo. Y además algo importante es que se busca un diálogo a dos niveles. Un diálogo dentro del CADE, entre los cadeístas, los participantes, digamos, asistiendo a las sesiones, digamos, y todo su proceso de reflexión. Y segundo, un diálogo con la sociedad, ¿no? Y por eso todo el esfuerzo que se hace de invitar a los periodistas a darle buena cobertura, y agradecemos, digamos, que lo hacen, ¿no? De que lo que se discute, lo que se reflexiona, vaya más allá, digamos, para tener incidencia y que realmente, pues, haya los resultados que se buscan en mejores políticas públicas, en inspirar, digamos, no solo a los asistentes, sí a muchos peruanos que se conectan, ¿no? Entonces, este tema es, con más razón, pues un nuevo comienzo, hagámoslo diferente, como dice ahí, es momento de poner las piezas en su lugar para construir un Perú de oportunidades para todos, ¿no? Y sin duda, pues el contexto en que nos encontramos, ¿no? Hace más urgente que nunca hacer ese alto en el camino, ¿no? Por un lado, estamos en pandemia, estamos todos, digamos, en nuestras casas ahorita, ¿no? Con poca movilización, no sabemos en qué momento va a terminar. Esta pandemia está trayendo, pues, costos económicos serísimos, ¿no? Tanto a nivel de la caída económica como del aumento de la pobreza. Se estima que se va a aumentar en 10 puntos la pobreza en este año, ¿no? Hay pérdida de empleo. Segundo, pues estamos a puertas de un proceso electoral, ¿no? Unas elecciones, digamos que estamos a pocos meses y todavía no tenemos claro quiénes van a ser las listas, ¿no? Quiénes van a ser esos candidatos. Y tercero, pues que estamos por celebrar 200 años como república, ¿no? Entonces, muchas razones para realmente, pues, hacer ese alto, detenernos, repensar, y así tener un nuevo comienzo y hacerlo diferente, digamos, que es lo que se busca y que está en línea, por supuesto, del concepto de capitalismo consciente, ¿no? Entonces, como les decía, hay varias iniciativas, digamos, sobre este tema, ¿no? También el tema de empresas con propósito. Está también el pronunciamiento de la Asociación Business Roundtable de Estados Unidos, ¿no? Que hizo el año pasado, hizo una sobre un poco, decía, oye, tenemos que pasar, o sea, siempre hemos hablado de la primacía, la tienen los accionistas, pero tenemos que también, en general, la primacía la tienen los distintos grupos de interés, ¿no? Y hace poco ha salido otro pronunciamiento, ha sacado otro pronunciamiento sobre el tema del cambio climático, que es, digamos, luego de la pandemia, sin duda, pues hay que empezar a pensar y trabajar por el tema del cambio climático, ¿no? Y el tema, también lo que decía del WEF, ¿no? Que habla del gran reinicio, ¿no? Y del capitalismo de los grupos de interés. Entonces, esto está presente, esto no solamente está acá, es una tendencia mundial que se está dando, insisto, que está acá para llevar, para quedarse, ¿no? Yo veo que acá, en todos estos hay, como les decía, dos temas comunes, ¿no? Uno, el propósito, la empresa que tiene un propósito más allá de generar utilidades, ¿no? Y segundo, una preocupación y respuesta a los distintos grupos de interés. Que es importante, porque a veces, pues, digamos, uno escucha una empresa, no, sí, yo sé que mis trabajadores están contentos, ¿no? Sí, mis clientes también, mira, me han evaluado de esta manera, ¿no? Pero realmente preocuparnos y dar respuesta va mucho más allá. No solamente es que me evalúen, digamos, respecto del shampoo que les vendí, si tiene buena calidad, si cómo deja el pelo, digamos, si tiene una buena distribución, ¿no? Sino en general también lo que proyectan los ciudadanos en las empresas, en las marcas. Entonces, respecto a tal empresa, ¿cómo ven realmente los clientes y qué esperarían, digamos, de esa empresa? Entonces, creo que es un tema clave porque a veces, digamos, vamos solamente al cliente, digamos, como consumidor de un producto o servicio, pero el cliente mira muchas otras cosas más, ¿no? Es exigente en otros frentes y es importante saber qué cosa piensa, ¿no? Entonces, de hecho, un poco las nuevas tendencias es, oye, midamos, evaluemos, ¿no? Pero no solamente
qué piensan de la calidad, sino cuál es su expectativa de mi empresa, ¿no? ¿Qué cosa les gusta, qué no les gusta, qué creen que debería cambiar, ¿no? Y obviamente la empresa con esa información, pues analizar, oye, mira, hay esta preocupación, o sea, ¿cómo puedo responder mejor a esta preocupación de los trabajadores, a esta otra de mis consumidores, a esta otra de repente de las autoridades gubernamentales? Entonces, insisto, es importante, digamos, tener esta mirada de preocuparnos y dar respuesta a sus inquietudes, ¿no? Y algunos dicen incluso ir más allá, ¿no? Digamos, ok, mido para ver realmente qué cosa es lo que, cuál es su percepción, ¿no? Luego analizo cómo darle respuesta y de repente me siento con ellos y le digo, mira, sobre este tema vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a ajustar de esta manera, ¿no? Y creo que eso es algo importante porque ayuda pues a generar confianza, ¿no? Generar confianza porque ya no es un número, una estadística, no es, sino es el cara a cara, las personas, digamos, buscando entenderse, empatizando, ¿no? Y respondiendo a estas inquietudes. Entonces creo que estos son los dos elementos comunes que tenemos que abordar, digamos, y promover, impulsar en las empresas inspiradoras que les decía que queremos que sean la gran mayoría de las empresas peruanas, ¿no? Entonces, yendo al tema de cómo todo esto se plasma, digamos, en tema de CADE, ¿no? Y justamente, pues, lo que vemos es que estamos en un mundo que está cambiando, ¿no? Como dice ahí, un mundo VICA, ¿no es cierto?, de que es volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no?, que requiere hacer las cosas de una manera radicalmente distinta. Entonces, más que nunca hay que hacer ese alto, ¿no? Además, pues que sin duda tenemos que todos los líderes asumir responsabilidad de trabajar para construir un Perú post pandemia, ¿no? Tenemos una agenda que tenemos que abordar, ¿no? Y urgen acciones concretas, individuales y colectivas para poner las piezas en su lugar. Entonces, de hecho, y rápidamente voy a ir sobre algunas cosas que vamos a reflexionar, pero uno es este tema, oye, este presente, ¿qué está pasando? ¿No? Y cómo estas tendencias que yo les comentaba que existen, bueno, vamos a tener pues a Pascal Finet, ¿no?, que va a comentarnos cómo navegar en un presente incierto y construir un futuro mejor, y teniendo en cuenta, digamos, cómo se espera que nos va a cambiar, digamos, este tema del COVID, ¿no? Y también el énfasis, como le decía, es hagámoslo diferente, ¿no? El tema del liderazgo, empresas con propósito, que generan valor a todos sus grupos de interés, que actúan con integridad, con ética, y para ello, pues justamente vamos a tener al líder, digamos, uno de los fundadores del capitalismo consciente, que es Raxi Sodia, ¿no? Que justamente nos va a hablar, digamos, de liderazgo empresarial consciente. ¿Qué significa esto? Digamos, y él pone bastante énfasis en que las organizaciones tienen que centrarse en las personas, ¿no? En el cuidado de las personas, en el bienestar de las personas, ¿no? Que son elementos también presentes, ¿no? Ahora, pero también la buena noticia, pues, es que tenemos, pues, empresarios peruanos que realmente, pues, están actuando, digamos, bajo este marco, estos principios, ¿no? Que, como dice ahí, se la están jugando por el Perú, ¿no? Y vamos a tener el caso de Vasco Macías, ¿no?, director ejecutivo de Grupo Alimento y de La Calera, ¿no?, sobre cómo pues ha enfrentado esta crisis sin perder de vista el propósito, la relación con los grupos de interés y su cultura consciente. Entonces es un poco, oye, ya, esto suena un poco abstracto de repente, ¿no? Aunque yo le digo que los elementos, quitándole un poco la abstracción, es empresas con propósito más allá de la generar utilidades y, digamos, poder entender y dar respuesta al grupo de interés, pero lo aterrizamos aún más, digamos, con un caso concreto, digamos, de qué significa, digamos, esto, digamos, y ojalá pues que además inspire a muchos otros, ¿no? Vamos también el caso de Textil del Valle, ¿no? A Juan José Córdoba, ¿no?, que es el gerente general, que también, ¿no?, tiene este énfasis en que ser una empresa con propósito, ¿no? Y acá se va a hacer un énfasis en ver, oye, ¿cuál es ese marco de referencia, ¿no?, que podemos extraer a partir de este caso, ¿no? Entonces tenemos ahí a Alfonso de los Heros como conductor, que ha estado trabajando mucho en justamente, oye, ya, porque queremos que quienes participen realmente, oye, tengan mucho más clara, rayada la cancha de qué hacer, ¿no? Y entonces vamos a presentar este marco de referencia, ¿no? Y bueno, en ese sentido también, pues, los empresarios, ¿no? Algo que
que les cuesta, pero están siendo también más activistas, están saliendo un poco de su zona de confort, ¿no? Porque los empresarios, digamos, les gusta pues un poco crear, innovar, solucionar problemas, ¿no? De todos los retos que se le presentan, ¿no? Y este tema de hablar más, salir, comunicarse, ¿no? Digamos, es un esfuerzo, pero creo que es un esfuerzo, digamos, que el nuevo mundo lo exige, ¿no? En cierta medida, los empresarios tienen que ser más políticos en sentido de comunicar, digamos, de mostrar lo que hacen, ¿no? Y discutir también a veces, digamos, en defensa del rol tan importante que juegan, ¿no? Entonces vamos a tener a Jay Cohen, ¿no? Que es copresidente ejecutivo de Imperative 21, que además agrupa a justamente muchas de estas iniciativas que le mencionaba, ¿no? Y digamos que en una sesión además conducida por Jaime Arao, gerente general del Grupo Breca, que también tiene esa inquietud, ¿no? De cómo, pues, digamos, desde el empresariado, pues, se promueve más desarrollo, se promueve, pues, un mejor país y mostramos eso, digamos, a todo nivel, ¿no? Y también vamos a tener el tema de varios empresarios, ¿no? Grandes, medianos, pequeños, de distintas zonas del país, ¿no? Para mostrar efectivamente, oye, el Perú es un país de empresarios, o sea, si uno sale a la calle, pues está la pollería, caminas y está la bodega, caminas y está el carpintero, 2 cuadras más allá está el fierrero, digamos, tenemos pues empresarios por todas partes construyendo oportunidades, ¿no? Y vamos a mostrar pues algunos casos, digamos, de cómo están haciendo ellos, pues cómo generan, digamos, ese trabajo, digamos, y que hay que comunicar, insisto, cada vez mejor, ¿no? Y ahí vamos a tener a Manuel Silva de Scotiabank conduciendo esa sesión. Y bueno, es un poco, digamos, ya cerrando el tema del CADE, quería, porque justamente pues aborda todos estos temas, digamos, del capitalismo consciente y de responder a los grupos de interés, tener propósito. Y, digamos, para cerrar, ¿no? De hecho, nosotros vemos que los asociados de IPAE, las empresas asociadas de IPAE, son empresas comprometidas con un Perú desarrollado, que promueven mejores empresas, mejores políticas públicas y mejores líderes, ¿no? Estos son nuestros asociados, ¿no? Y esperamos que cada vez sean más, digamos, que se comprometan con este trabajo, que sin duda, pues, se inserta en todo este marco mundial, digamos, de ir más allá de generar un buen producto, un buen servicio, de empleo, pagar impuestos, ¿no? Para dar esa milla adicional y, insisto, tener un propósito, tener y estar una buena atención y respuesta a los grupos de interés. Y bueno, esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes, ¿no? Para, digamos, luego pasemos al diálogo y con gusto pues poder abordar las preguntas, consultas sobre este tema del capitalismo consciente que hoy día nos convoca. Gracias a todos. Muchas gracias, Elena. Muy interesante lo que acabas de mencionar, sobre todo lo que va a ser el CADE. Creo que a todos nos interesa el tema. Vamos a estar pues alertas para escuchar a todos estos personajes que van a exponer en CADE. Agradezco lo que has mencionado, es importante. Y vamos a pasar, antes de pasar a las preguntas, yo no sé si Jorge quiere hacer algún comentario de lo que tú has mencionado. ¿Me escucha, Jorge? Jorge, tienes que activar el audio. ¿A quién? ¿A Jorge? Sí. Ya. Ya. ¿Estamos? Ya regresaste. Yo creo por las conversaciones que estoy seguro todos tenemos a diario, hay una enorme preocupación en el empresariado por lo que le puede pasar al Perú en un futuro muy cercano. Creo que hay un descontento social muy grande en el país. Yo sé que a mucha gente no le gusta decir algunas cosas. Por ejemplo, tengo ahora en mi WhatsApp algunas mensajes, dos en realidad, dos mensajes de dos personas, aunque hay 10 que dicen lo contrario, pero dicen, oye, pero
no es tan grave el problema. El Perú tiene hoy un serio problema social que nos pone, si no hacemos un cambio rotundo en la empresa, que nos pone en una situación muy riesgosa. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son los principales imperativos del país? ¿Cuáles son? Salud, educación, seguridad, infraestructura. Y la empresa está presente en todos, hasta en seguridad. Cuando uno habla del propósito, hay un elemento que todavía no hemos logrado, no digo en todos los casos, en muy poquitos sí, pero nos falta dar este paso. Y pido disculpas si alguien se siente incomprendido por este comentario, pero ¿qué es poner al ser humano y su entorno en el centro mismo del modelo de negocios, de las estrategias? ¿Qué significa? Significa que lo tengo que ver como me veo a mí mismo. Hoy tenemos casos de pequeñas empresas a quienes se les paga cada 6 meses o cada 4. No tiene sentido y ni siquiera lo necesitamos. Y hay muchas cosas, por ejemplo, para no hablar con nombre propio, una empresa, digamos que está en el negocio de del crédito a la microempresa, que es maravilloso. Perú y la India son los 2 países, quizás creo que con Pakistán, que han avanzado muchísimo en este tema. Y es maravilloso, es buenísimo. Hoy hay gente, microempresarios, que pueden tener acceso al crédito, pero es el crédito más caro, costosísimo. ¿Por qué? Muy simple. En una mesa de hombres de negocio diríamos, viejo, simple pues, es el riesgo más alto, ergo el interés tiene que ser más alto para cubrir ese riesgo. 10 puntos. Sin embargo, los empresarios, la empresa, el capitalismo, es la entidad que más ha innovado en el mundo. Ha cortado distancias, tiempos, ha logrado que el ser humano ahora, las generaciones que vienen, vivan 100 años seguramente, quizás más. Nosotros podríamos, por ejemplo, imaginar alguna manera que el microcrédito sea más barato. Podríamos hacerlo. Pero si no está en tu ADN, si no está en tu propósito, no te vas a dar cuenta. Cuando uno habla de ética empresarial, y en el Perú tenemos que hablar en la práctica de qué significa, tenemos que decir, ética empresarial es la convicción personal que tiene el empresario de que sus decisiones, siendo singulares en lugar y ocasión, son universales en significado e impacto, porque afectan a los demás. Entonces, yo creo que acá lo que estamos hablando es de un nivel de conciencia. ¿Por qué la sociedad tiene esa imagen y esa percepción de nosotros? ¿Por qué? Porque es loca, porque se dejan influenciar por los caviares, los extremistas, etc. ¿Por qué los grandes líderes del mundo están hablando de este mensaje que cuesta mucho hablar en el país? Pero no el verbo, hay que llevarlo a la acción. Por ejemplo, si yo digo, y digo esto porque yo lo he conversado, no voy a decir nombre, pero lo he conversado ni siquiera con los CEOs, con dueños de grandes empresas. Y tienen razón en lo que dicen. Mira, en mi grupo, que hacemos 20 millones de transacciones al mes, tenemos un sistema que no podrá impedir al 100% que alguna vez pase algo indebido, pero felizmente es lo suficientemente eficiente para remediarlo y corregirlo. Y lo que nosotros decimos es, ¿por qué no sales y representas y la gente te admira?
y sales a hablar como habla el CEO de Microsoft, de Merck, del Bank of America, de Google, y decir las cosas que le interesan a la gente. Tu marca va a valer mejor. Eso no pasa en el Perú. Y antes que empresarios somos ciudadanos, somos peruanos, pero pareciera que vivimos en una isla. Yo creo que tenemos que ir más allá de nuestra burbujita, de nuestra empresa, nuestro gremio, nuestro sector, nuestra familia, y tenemos que ir a otros lados. Y tenemos que sentar en nuestra mesa a aquel que piensa diferente. Nestlé, por ejemplo, Nestlé, ¿qué cosa hizo? Esto está escrito en artículos de Harvard. Nestlé era muy criticada porque atentaba contra el ecosistema. Y en lugar de molestarse y decir, se me critican, no me quieren, estos no entienden, son ONGs subvencionadas o pagadas por intereses antiempresariales, dijeron, flaquito, siéntate conmigo y ayúdame a ser un buen ciudadano corporativo. Y trabajaron juntos. Y esas ONGs lograron entender algunas cosas que no entendían. Y Nestlé también mejoró algunas cosas. Walmart tuvo un caso similar, con temas que tienen que ver con la conservación del mar. Revisas Whole Food Markets, lo mismo. Unilever, este contador público, Paul Polman, que hace poco salió y era su CEO, primero fue su CFO, luego su CEO, en la primera reunión como CEO que tuvo con su junta de accionistas, les dijo, señores, quiero decirles que sí, por supuesto, las utilidades son importantes, todo el mundo está interesado en los resultados de cada quarter, pero quiero decirles algo. Aquí en Unilever existimos para hacer de la salud un lugar común en el mundo. Y ese es nuestro mantra y a eso nos vamos a dedicar. Después de unos poquísimos años que entró Paul, Unilever logró hacer, si no la mayor, una de las mayores empresas sostenibles del planeta y con unas valorizaciones extraordinarias. Pero su propósito era ese. Y lo explicó cómo. Se remontaron. ¿Cómo nació Unilever? Fue porque había demasiadas muertes, porque no había suficientes condiciones de higiene. Lo que digo es, no nos puede pasar lo que ha pasado en Chile. Tenemos suficientes señales si no nos metemos en la cosa pública, si no ponemos eso en nuestros propósitos y le damos métricas, si no compensamos al CEO y a los ejecutivos para que hagan realidad aquel propósito muy bonito que se lee en la pared, el Perú tiene un serio problema. Ese es un tema que tenemos que discutirlo. Y siento que no lo hacemos como sí lo hacen, por ejemplo, empresas globales que funcionan en países supercapitalistas. Lo dejo ahí, Pepe. Muy bien. Vamos a entrar a las preguntas. La primera pregunta es para ambos. Dice así, extraordinaria presentación. Pregunta para ambos. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Seguirá Perú? Contesta Elena. A ver, sin duda, pues, creo que todos nos sorprendimos, ¿no? El año pasado, justamente más o menos en esta época, ¿no? Con todas las protestas que hubo en Chile. Y bueno, luego vino la pandemia, digamos, que nos movió todo. Y digamos, de todas maneras, ellos están, digamos, en todo un proceso, ¿no? Hemos también visto unas protestas últimamente. De hecho, el año pasado, en CAE Ejecutivos, tuvimos una presentación muy interesante, ¿no? De Juan Carlos Eichel, ¿no? Justamente abordando el chileno, abordando este tema, ¿no? Y yo creo que un poco es lo que decía, es este tema de cómo nos integramos más, ¿no? Y parte de eso, pues, de ir hacia los grupos de interés. Cómo tenemos más empatía, digamos, con el trabajador, con, digamos, el vecino, con los estudiantes, ¿no? Y hacía alusión, pues, a todo este tema de que, claro, el desarrollo un poco planteaba, yo te voy a dar mejor servicio educativo, mejor salud,
tú vas a progresar, vas a poder estudiar en una universidad y luego vas a tener la oportunidad de acceder, digamos, a empleo, ¿no? Y que lamentablemente malas prácticas, digamos, de discriminación, ya sea contra mujeres, contra personas de determinado origen, no hacían que en realidad eso no se daba. Ahí había una frustración, digamos, acumulada, ¿no? Y que era importante, pues, que volver a mirar a los grupos de interés y cómo se interactuaba mejor con todos ellos, cómo realmente, pues, se promovía la equidad, digamos, en y desde las empresas, ¿no? De hecho, por eso también es parte de lo que nos animó, digamos, de lanzar esa iniciativa de líderes por la equidad de género, ¿no? Porque empezamos con el tema de género, que por cierto, pues ni siquiera somos minoría y sabemos pues que hay serios problemas, digamos, de incorporar a las mujeres, pero ahí nos queda la agenda, ¿no? Como país tenemos que trabajar, oye, ¿cómo somos más inclusivos para comenzar con gente que no está en Lima, ¿no? Digamos, tenemos un centralismo exacerbado, ¿no? Y no nos estamos preocupando, digamos, de, oye, ¿cómo traemos las voces de lo que piensan, digamos, los pequeños empresarios de Cajamarca, lo que piensan los agricultores, los recolectores de castaña, de Madre de Dios, en fin? Tenemos pues que empezar a escucharnos, ¿no? Dialogar más, ¿no? Para poder pues realmente que todos sentamos pues que somos parte de un solo Perú, ¿no? De que acá no hay pues un grupito beneficiado y que encima ese grupito pues a veces tiene problemas de corrupción y por eso es que tiene la situación económica que tiene. Entonces tenemos pues, insisto, que ir más allá, digamos, de estar otra vez, yo vuelvo, ¿no? Al tema de muy atento a tus grupos de interés, ¿no? De entenderlos, de ver sus preocupaciones, de responderles, de dialogar con ellos, ¿no? Y en general, pues, de poder pues, romper las barreras que existan, digamos, que estén limitando, digamos, la igualdad de oportunidades, ¿no? Que es un poco lo que se quiere, digamos, en esencia, que de hecho, pues, también es tema que abordaremos en este CADE ejecutivo. Entonces, insisto, creo que fue muy interesante esa presentación, está colgada en YouTube si quieren verla, de Juan Carlos Eichhorn sobre este tema de Chile, ¿no? Creo que hay mucho que hacer y también un poco en línea lo que se ha discutido es que hay que combatir por las malas prácticas, ¿no? Las malas prácticas tienen que combatirse, ¿no? Realmente la integridad, digamos, tiene que estar mucho más presente, ¿no? Tenemos que estarnos cuestionando permanentemente, ¿no? Porque a veces uno dice, no, yo actúo bien, y claro, porque los valores que tengo en mi cabeza son determinados, pero a veces no los pongo en práctica. Entonces, tenemos que estar permanentemente cuestionándonos, oye, esto, digamos, esta actuación está acorde a mis valores, ¿no? Yo mi prueba ácida siempre es, bueno, se lo contaría a mis nietos, ¿no? Esa es mi prueba, digamos, de cuando estoy en situaciones que de repente no me queda tan claro y no, un momentito, esto no se debe hacer, ¿no? Entonces creo que es importante estar, digamos, ser mucho más contundentes en vivir la integridad a todo nivel. Perfecto. Muchas gracias, Elena. Les voy a agradecer a ambos expositores que resumamos al máximo las respuestas porque tenemos muchas preguntas y poco tiempo. La respuesta de la primera pregunta también tiene que contestarla Jorge. Sobre lo de Chile, ¿verdad? Sí. Yo creo que el riesgo es altísimo. No voy a redundar. Yo creo que el riesgo es altísimo, a menos que hagamos cambios profundos. ¿Está bien? Nada más, Pepe. Hay que hacer cambios profundos de lo que ya nos hablamos. De verdad, pues, es cierto. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta que es para Elena, que dice, ¿cómo así IPAE propone el salto racional de un país tercermundista, corrupto, sin clase política seria, sin salud, con mala educación, a un Perú desarrollado? Él dice, me refiero a cómo Perú daría el salto de hoy al Perú desarrollado. Eso es lo que dice la pregunta. Sí, sin duda, pues hay retos enormes, ¿no?
hay retos enormes, digamos, por afrontar, ¿no? Tanto a nivel económico, como a nivel social, como a nivel institucional, ¿no? Coincido plenamente, ¿no? Digamos, no vamos a tener una democracia que funcione si no tenemos partidos políticos. Creo que tenemos que tener claro que necesitamos partidos políticos. Puede que no nos gusten los que existan, pero necesitamos partidos políticos con democracia interna, con una ideología clara, ¿no? Y que cumplan un rol, digamos, que no estemos eligiendo pues a una persona que después hace lo que le dé la gana, sino que en verdad es parte de un grupo, tenemos claro hacia dónde quiere ir, y que ese grupo además sea el primero en pedirle cuentas sobre lo que hace como autoridad. Entonces, está todo el tema institucional. Sin duda los retos sociales también son enormes, ya lo eran de hecho antes de la pandemia, ¿no? No nos engañemos, y ahora son mayores, ¿no? Si bien, digamos, todo el crecimiento económico tuvo un fuerte impacto en reducir la pobreza, o sea, por años, ¿no? Cuando, digamos, yo estudié economía y luego hice una maestría en administración pública, y claro, me acuerdo cuando recién empezaba mis trabajos, digamos que básicamente fueron sector público, no había que mirar mucho la cifra de pobreza, porque la cifra de pobreza estaba en 60% y se mantenía, digamos, a esos niveles, ¿no? Y de pronto, pues, el Perú empezó a crecer, a dar más empleo, digamos, y eso permitió reducir a 20%. Y es importante porque los análisis que se han hecho, lo que te dicen es que esa reducción de 60 a 20 fue vía empleo, fue vía los ingresos, digamos, de que la economía estaba marchando, más que transferencias, digamos, o servicios públicos, ¿no? Entonces, en el Perú, la principal vía para sacar adelante a la gente ha sido, digamos, que camine la economía, dar empleo, y por supuesto también, digamos, la contribución, digamos, los pagos de impuestos, y eso colabora, digamos, en determinados servicios, pero como 75% de los estudios que señalan es el tema, el vía de estos ingresos que se generan, ¿no? Pero a pesar de esa fuerte reducción de la pobreza, digamos, lamentablemente los servicios públicos no han avanzado, ¿no? Tenemos, pues ahorita hemos visto todo el tema de salud, ¿no? La precariedad de nuestro sistema de salud, en que las personas van a atenderse y sale solamente uno de cada dos sale con la medicina, digamos, que le recetan. A nivel de educación, más o menos solo 11% de los alumnos que terminan secundaria tienen los conocimientos esperados en matemáticas y en comunicaciones, solo en esos dos rubros elementales, y claro, y con la pandemia eso sin duda va a empeorar, ¿no? Entonces también los retos sociales son importantísimos, y los económicos también, pues, ¿no? Porque estamos, pues, ahorita, lamentablemente, con muchas políticas que están generando, pues, mucha incertidumbre, y cuando hay incertidumbre, pues, digamos, el empresario no arriesga, ¿no? Desde el más grande hasta el más chiquito, ¿no? Desde el que dice voy a ampliar mi local para poner otra mesa más para vender mi pollo a la brasa, ¿no? Hasta que la bodega que dice ahora también voy a ofrecer, digamos, artículos de aseo personal. Entonces, a todo nivel, ¿no? La incertidumbre, digamos, y la baja actividad económica afecta, ¿no? Entonces, sin duda los retos son grandes, ¿no? La aspiración es ser un país desarrollado, un país de oportunidades, y hay que irlo trabajando. Yo creo que digamos, yo que soy, mi formación es de administración pública, políticas públicas, es lo que me apasiona y lo que he trabajado más toda mi vida, desde distintos espacios, ¿no? Bueno, tengo trabajo para rato, ¿no? Porque siempre, sin duda, cada vez va a haber más retos, ¿no? Y tenemos que abordarlos, ¿no? Como IPAE, claro, buscamos contribuir, digamos, como les decía, ¿no? Todo el tema de incidencia, ¿no? Para mejores políticas públicas. Y ahí tenemos una dinámica que les cuento un poquito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de educación, que es el que tenemos más avanzado, ¿no? Hemos aprobado unos principios para una educación de calidad. Y entonces IPAE lo que hace es promueve y defiende estos principios. Salió, digamos, iban dos dictámenes, digamos, oyendo el caso más reciente, ¿no? De que esta reposición de 14.000 docentes, ¿no? Que en el partido de fútbol aprueban, digamos, esta reposición así entre gallos y medianoche, que se tiraba abajo la meritocracia del sistema educativo, con lo cual pues era empeorar, digamos, la calidad del sistema, ¿no? El día viernes sacamos un comunicado justamente resaltando, oye, está vulnerando este principio, digamos, que es elemental para que el niño, sobre todo el niño de escuela pública, ¿no? Que más depende del Estado, pues
digamos, está vulnerando sus posibilidades de tener una educación de calidad. Entonces sacamos un comunicado, hicimos una petición, digamos que tuvo 12.000 adhesiones, en fin, toda una campaña, porque es el tema también de buscar que nos involucremos como ciudadanos, de que seamos parte, de que nos interesemos, ¿no? Y PAE quiere, y está fortaleciéndose para jugar ese rol, insisto, de promover y defender principios, en este caso de educación de calidad. Estamos formulando también principios de lo que son servicios sociales básicos o la política social, también de una economía de mercado para todos, también de institucionalidad para el desarrollo. Entonces, como nuestro marco, ¿no? Para estar promoviendo y defendiendo, pero sin duda, pues IPAE es una organización y necesitamos pues que el empresariado, que la academia, que las universidades, que todos trabajemos, digamos, y hasta los ciudadanos nos involucremos, ¿no? Y realmente empujemos el carro, digamos, en la vía correcta, ¿no? Y por supuesto también las otras dos líneas que trabajamos con IPAE, ¿no? La formación de jóvenes, ¿no? Para orientarlos y que sean líderes, digamos, justamente con ética, líderes que piensan en los grupos de interés, y también el tercero, pues que le decía, de inspiración, ¿no? De impulsar a mejores empresas con integridad, con equidad, ¿no? Muy bien. Sobre esa Muchas pregunta, gracias, si me Elena. permites, Pepe, sobre la pregunta que hizo el participante de cómo así podríamos pasar, digamos, de la situación en que nos encontramos a una... ¿no? ¿Cómo damos ese salto cuántico? Mira, yo creo que tenemos que aprender de nuestros errores. Por 20 años, creo que hemos vivido un autoengaño, una ilusión. Porque mientras Perú se reinserta en la comunidad financiera internacional en los 90 y dejamos de ser un paria, eso es lo que nos había dejado García 1, y mientras China crecía a 2 dígitos y los precios de nuestros minerales aumentaban, y mientras nuestras instituciones como el BCR y el Ministerio de Economía y Finanzas eran responsables y funcionaban bien, y entonces el Perú crecía, pues, crecía económicamente y crecía a buenas tasas, y éramos el milagro latinoamericano. Mientras todo eso pasaba durante casi 20 años, no vimos algo. Y sin embargo pensábamos, ya la hicimos, flaco, nos vamos a la OECD. Recuerdo mucho que en un CADE hace años se dijo eso, estamos camino a la OECD. Pero ¿en qué fallamos? Y eso es lo que tenemos que aprender. No hicimos las reformas que son necesarias para una economía robusta y saludable. Jamás vimos, te hablo como empresa privada, ni nos involucramos. ¿Cómo arreglamos el pésimo poder judicial que tenemos? Solo, eso lo arregla el Estado. ¿Cómo arreglamos la Policía Nacional que tenemos? O todo este proceso de regionalización que es un desastre. 90% de los alcaldes y gobernadores regionales hoy tienen procesos de corrupción. 9 de cada 10. No arreglamos las reformas, ni siquiera la reforma laboral, porque claro, no es popular, pues, no paga dividendos. Pero claro, no somos el Estado. Pero no lo vimos. Aprendamos de eso. El Perú tiene hoy un serio riesgo. ¿Sabes qué pasa, Pepe? Nos detenemos en la fiebre y nos tomamos el mejoral, pero no vamos al origen, a la infección. Y el problema en el Perú, más que económico, es un problema político, es un problema social, es un problema humano. Eso es lo que pasa, eso es lo que les ha pasado a los chilenos. Y eso es lo que pasa en muchos lugares del mundo, en diferente medida, pero eso es, porque es la ley del universo, todo está interrelacionado, interconectado. Dejemos de ser una isla. Tenemos que preocuparnos. Yo no creo, por ejemplo, que el propósito sea, en una compañía, además de generar rentabilidad, resolvemos problemas sociales. No, resolvemos problemas sociales y como consecuencia de eso tenemos rentabilidad y utilidad. Ese cambio de mindset es fundamental,
porque si no nos estamos disparando a los pies. Tenemos que ver cómo lo medimos. No voy a mencionar nombres, pero para prepararme para esta reunión, porque hablamos de propósito de la empresa, me debo haber revisado 50, mínimo, 50 páginas web de compañías. ¿Y qué cosa encuentras? ¿No? Su leitmotiv, lo que los mueve. Ser el referente en la industria tal, ser el principal jugador del mercado, ser el no sé qué. Muy poquitas están pensando en una idea, no voy a mencionar una peruana, pero sí déjame mencionarte la de Southwestern Airlines. Ya murió su fundador hace un año o dos. Este señor, un octogenario, que dijo, cuesta muy caro volar por avión, viajar por avión. Entonces, voy a hacer una empresa con el propósito de democratizar los vuelos en avión, hacerlos más baratos y encima, to have a lot of fun. Divertidos. ¿Para eso qué decide? No puedo volar en los aeropuertos más grandes del mundo, ni de Estados Unidos. Vuelo en aeropuertos más locales. Es la única empresa de aviación que no ha tenido nunca un problema. Ahora con la pandemia, por supuesto, porque tuvieron que parar. Pero mira lo que lo llevó a su propósito. Mientras que las otras perdían dinero. En el Perú tenemos que dar ese paso. Es el propósito, no es generar utilidades. Pero te digo algo. Que además somos amigos, Razi Sodia, que viene a Lima, y no es la primera vez, ¿qué hizo él? Hace años, con dos amigos, hicieron un estudio, y a raíz de ese estudio publicaron este libro que se llama Firms of Endearment, que una traducción libre podría ser empresas que se hacen querer. ¿Y qué estudió? ¿Cuál fue el estudio que dio lugar al libro? Bueno, estudiaron a empresas que ellos denominaron que eran empresas conscientes. ¿Sabes cuál es el resultado del valor de esas empresas? Que partían por un propósito. Su resultado fue que fueron 3 o 4 veces más rentables que las empresas de Jim Collins, que también fue un estudio en este libro famoso de Jim que conocemos, que se llama From Good to Great, y 8.5 veces más rentables que el promedio Standard & Poor's. Pero eran empresas movidas por su propósito. Entonces, tener un propósito genuino es mucho más rentable. Ese es un caso que tenemos que discutir en el país. Y para eso tenemos que involucrarnos en los imperativos del país. Y los imperativos del país son sociales, humanos, políticos, que dan lugar a un problema económico. No es al revés. Pero ¿qué hemos venido diciendo por años? Los empresarios no nos metemos en política. No tienes que hacer política partidaria. Basta con que tú digas, oye, el Perú, de cada $100 que tienes que por cobrar de impuesto a la renta, estás cobrando 50. ¿Y sabes lo que hacemos? Le echamos la culpa a la informalidad. Pero sabemos que hay una parte importante de eso que está en la formalidad. Lo sabemos. Pero no lo hablamos. ¿Y si tomamos la iniciativa? ¿Y si tomamos la iniciativa para hablar de los problemas que origina la contaminación, etcétera? Hay que hacer un cambio de mindset, hay que ir directo a la vena y tenemos que cambiar nuestra conversación. Dejemos de hablar de la inversión, etcétera. Hablemos del bienestar social y humano que las empresas podemos generar si nuestro propósito, si aquello que el drive fuese el interesarnos de igual manera por todos nuestros stakeholders. Ese cambio en el Perú hay que hacerlo. Y qué bueno que la CADE de este año lo tenga. Pero mi sugerencia, por supuesto humilde y no tengo que tener razón, es que no sea tibia en esto. Tiene que ser contundente. Tenemos que ser capaces de decirle a un CEO de una gran empresa, señor, este es su propósito, cuéntenos cómo lo ha medido. ¿Sabes lo que hace General Electric? Es una compañía muy importante que hace 30 años, 40 seguramente, pagaba coimas en países subdesarrollados, donde eso era la norma y además era algo usual. En su Spirit of Letter, que así se llama su código de conducta, incluyó dos métricas.
además del market share, ¿no? Los resultados financieros, dijo, queremos que en cada lugar de los países, en cada economía, en cada comunidad donde operemos, queremos medir el impacto positivo en la sociedad. Por ejemplo, si vendemos equipos médicos, que es lo que hacen también, queremos ver cómo hemos impactado específicamente en salvar vidas, en prevenir, en ayudar a la salud, etc. Y la segunda métrica es cuántos casos de corrupción hemos tenido. ¿Por qué? Porque como participan en muchos procesos públicos, de licitaciones, hay pues un factor importante. Ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer en el Perú. Hay que cambiar nuestra narrativa, nuestro lenguaje, nuestro diálogo. Tenemos que ser mucho más sensibles, mucho más compasivos, mucho más inclusivos. Lo necesitamos a gritos. Chile va a ser un niño comparado con lo que puede pasar en el Perú, y le podemos abrir la puerta al populismo. Y no podemos estar desarrollando esto, pues, cuando tenemos a puertas a la elección. Esto es un asunto que va a ser bueno para nosotros por años. No estoy diciendo que la empresa privada no haga cosas maravillosas en el país, las hace, pero no ha dado el paso mayoritariamente aún en decir, existo para resolver necesidades humanas. Bien. Eso es un cambio bien importante que hay que hacer. Tengo muchas preguntas acá, se nos hace tarde y no vamos a poder contestar todas. Hay un comentario que merece definitivamente respuesta. Dice así, el problema de las empresas son los stakeholders o accionistas. Ellos buscan maximizar su rentabilidad, en muchos casos en detrimento de la empresa. Las empresas son en general reactivas y harán solo lo que la ley les obliga. Por ejemplo, las mineras y los temas ambientales. Elena. Bueno, es un comentario que merece comentario. Sí, yo discrepo, ¿no? Los accionistas de las empresas no son idiotas, ¿no? El accionista de la empresa quiere una empresa que sea rentable, que sea sostenible, digamos, en el mediano o largo plazo. Y hoy en día no estar alerta a lo que quieren tus grupos de interés, digamos, sin duda, pues afecta tu viabilidad, tu sostenibilidad, afecta tu capacidad de atraer y retener talento. Entonces, es una tendencia, insisto, que está acá para quedarse. El accionista, sin duda, es aquel a que tenemos que voltear y digamos, a los quienes se debe la empresa, ¿no? Importante que en muchos países, no es el caso acá, pero en muchos países, digamos, los accionistas de las empresas a veces son fondos de pensiones, ¿no? Que justamente porque a la empresa le va bien y está generando utilidades, y además con una visión de largo plazo que hace que los consumidores la prefieran, pues incide en que los pensionistas a su vez pues puedan tener un ingreso mensual para vivir. Entonces, el tema de que los accionistas, digamos, son cortoplacistas, creo que no lo creo porque estoy en contra de su interés, ¿no? Y cada vez está más claro que es en el interés de los accionistas que hay que mirar, que hay que realmente precisar, digamos, cuál es el propósito de las empresas, como se ha dicho, más allá de las utilidades, es decir, generar un bienestar, ¿no es cierto? Y por eso nos prefieren los consumidores, ¿no? Generando utilidad y, digamos, estar muy cerca de los grupos de interés, ¿no? Conocerlos, responderles, atenderlos. Creo que esos son los dos elementos fundamentales, ¿no? Creo que, digamos, con Jorge creo que hay bastante coincidencia, pero creo que, digamos, él está en el extremo pesimista y yo de repente en el extremo optimista, ¿no? Yo veo, digamos, participo en varios directorios y veo ese compromiso, ese interés de realmente, oye, ya que digamos, se ha precisado el propósito y cómo lo medimos, cómo hacemos pues que realmente esto permee a toda la organización, ¿no? Y ahora, oye, nuestros grupos de interés, entonces creo que es un proceso en marcha. Yo, digamos, empresas que participo, lo estoy viendo. Si empezamos a mirar incluso las páginas web de las principales empresas, ya están en ese esfuerzo de formular su propósito, ¿no? Creo que es un proceso, insisto, que está en curso,
¿no? Y creo que vamos a ver más de eso, ¿no? Y un poco adelantándome, José, que ya parece que vamos a terminar, porque dice que hay muchas preguntas, digamos, y no, que no vamos a poder abordarlas todas, pues animarlos otra vez más, ¿no? A que participen en el CADE Ejecutivos de este año, que justamente vamos a abordar todos estos temas, ¿no? Tenemos como presidenta a Mariano Rodríguez, que junto con un comité pues ha hecho realmente un esfuerzo importantísimo, digamos, a casi todo el año, digamos, para llevar este CADE, que tiene pues justamente todo este tema del nuevo rol de la empresa, ¿no? Y cómo enfrentar toda la incertidumbre y a la vez, digamos, cómo enfrentar los retos económicos, sociales y políticos que tenemos como país. Así que aquellas dudas, preguntas que queden, pues ya saben, hay este espacio que en 3 días pues seguir conversando, discutiendo, y además pues anímense a registrarse rápido porque vamos a tener los conversatorios CADE, que es una novedad, digamos, porque hemos recogido el interés de los cadeístas de poder dialogar también, opinar sobre las políticas públicas, así que vamos a tener, digamos, para los que se inscriban antes de fin de mes, pues la oportunidad de participar. Así que me disculpas el Publicherry, pero creo que es una oportunidad, digamos, para que participen, que sigan participando en esta reflexión. Dos Perfecto. comentarios Pues muy breves, Pepe, ¿ya? espérate, Jorge, un minuto, Jorgito. Lo que quiero yo es terminar al máximo con las preguntas que tengo acá. Ya, ok, voy a ser breve. Me van a disculpar los dos expositores porque lo que me gusta a mí es poder contestarle a todos, pero el tiempo también nos gana. Hay una pregunta para ambos que considero aparentemente una buena pregunta. Dice, somos una sociedad politizada y sin partidos, que es verdad. La ciudadanía es una utopía. No estoy muy de acuerdo, por fin. ¿Deben los empresarios asumir un rol más proactivo en términos de conducción social y política? Es una buena pregunta. ¿Cómo dialogar con los diversos Perú que existen? A ver, Jorge. Ya, antes de contestar eso, querida Elena, yo creo que soy muy optimista, pero súper, tanto así que con un grupo de empresarios estamos formando, construyendo un movimiento, y este movimiento, que se llama Capitalismo Consciente, tiene una sola finalidad: articular un grupo de empresarios que creen firmemente en que la empresa puede elevar a la humanidad con la filosofía de capitalismo consciente. Esa creo que es la muestra más grande del optimismo que puedo tener. Lo que trato de hacer es ser realista, y sé que algunas veces soy provocador, pero tenemos que reconocer que hay muchas cosas que han estado debajo de la alfombra. Hay que sacarlas. Eso no es ser pesimista, eso es ser realista, porque ¿para qué nos autoengañamos? Ahora voy al tema de la pregunta que le hicieron a Elena. Perdóname, Pepe, que sea tan malcriado y quiera contestar esa primero. Si los accionistas fueran tan inteligentes y miraran por los stakeholders y no por los stockholders, por ellos mismos en primer lugar, ¿cómo así explicamos que el presidente de BlackRock, la administradora de fondos más grandes del mundo, año tras año, haga sus cartas y le diga a los CEOs de las empresas donde invierte: infórmame tu impacto positivo en la sociedad porque te puedo retirar el dinero de mis clientes? ¿Cómo así el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial, sale en este enero con el Stakeholders Capitalism? ¿Cómo así 190 CEOs, que son como 200, pero 190 firmaron de puño y letra la declaración del propósito de una corporación? Todo eso y muchas cosas más es porque en el mundo y también en el Perú sí ha predominado y predomina todavía el principal interés en los accionistas, que no es malo, es bueno, pero hemos descuidado a los stakeholders, lo hemos hecho. O la ciudadanía, la población peruana es torpe, miope, no se da cuenta. ¿Por qué opina lo que opina sobre nosotros? Eso no lo podemos negar. Eso no es ser pesimista. Eso es ser realista
Y ser optimista es trabajar para que eso cambie. Respecto a la pregunta de los empresarios, si tienen que tener una condición más social y política, por supuesto, pero no necesariamente partidaria. Simplemente el hecho que, por ejemplo, los gremios, pero sobre todo, los líderes que presiden directorios, los principales accionistas salgan a decir, señores congresistas, tenemos que hacer estos cambios. Tenemos que eliminar tales y cuales cosas en la ley de partidos políticos, porque esto nos está llevando al desastre. Casi no se escucha. Por supuesto, a la última pregunta, estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que hacerlo, y es una misión. Y algo más, es lo que nuestros consumidores quieren. Quieren escuchar de los CEOs de las empresas cuyos productos y servicios compran, que concuerdan con su sentir. Eso es estar cerca. Perfecto. Hay otro comentario que también merece, y voy a seguir porque esto está realmente muy interesante. Ustedes tienen tiempo todavía, Eliana y Jorge, ¿no? El que tú quieras. ¿Cómo estás tú, Elena? Elena, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, ningún problema. Gracias. Entonces, acá hay un comentario que también merece ser comentado. Ya no sirve mirar valores de desarrollo promedios. Chile tenía excelente ingreso per cápita promedio, lo más alto de Latinoamérica. Pero la desigualdad está tremenda, con baja posibilidad de avance económico para los de abajo, mientras los números promedios son los mejores de la región. ¿Qué comentario le merece a ustedes esto? Elena. A ver, sin duda los promedios esconden, digamos, muchas brechas, ¿no? De hecho, nosotros como IPAE estamos viendo de empezar a medir los servicios, digamos, para el quintil más pobre de la ciudadanía, ¿no? Creemos, digamos, que si empezamos a mirar, oye, la gente, ese 20% de familias más pobres, digamos, ¿cómo está recibiendo la medicina? ¿Cómo está recibiendo el servicio educativo? ¿Cómo está recibiendo el caliwarma? ¿Cómo, en general, los distintos servicios, ese conjunto de servicios que debe recibir del Estado, ¿no? Si nos preocupamos y vemos qué está pasando ahí, ¿no? Creemos pues que vamos a hacer que todo el sistema funcione. Mirando el promedio, ¿no? Efectivamente hay muchas brechas. Si nos enfocamos en digamos, ese más vulnerable, que además más necesita del Estado, ¿no? Y hacemos y promovemos que el Estado responda mejor, digamos, a ello, creo que vamos a avanzar más, ¿no? Entonces es importante mirarlo y claro, a veces la vulnerabilidad pues es de ingresos, ¿no? A veces también hay otro tema de vulnerabilidades, ¿no? Desde comunidades indígenas, mujeres, en fin, creo que hay que empezar a mirar los grupos más vulnerables, que son los que más requieren del Estado, y ver cómo se les está atendiendo, ¿no? Y que eso sea un argumento importante para mejorar las políticas públicas. Muy bien. A esa pregunta yo diría lo siguiente. Creo que tenemos que, los empresarios, hacernos las preguntas correctas. Por ejemplo, esta pregunta que acaban de hacer está relacionada con una que nosotros deberíamos hacernos. ¿Sabemos qué porcentaje de nuestros trabajadores son pobres? ¿Sabemos qué porcentaje de nuestra gente, que es nuestro principal activo, por lo menos así lo decimos, se pasa 3 o 4 horas en el microbús todos los días para ir a sus lugares de trabajo? ¿Sabemos cuántos de esas familias son disfuncionales? Mira, la respuesta es no. Sin embargo, tenemos planes de mantenimiento para nuestras maquinarias, nuestros hornos, etcétera, que son importantísimos porque se nos para la fábrica. Pero decimos que la gente es nuestro principal activo y no tenemos programas de mantenimiento para la gente. Tenemos cosas de entrenamiento, compensaciones, beneficios, pero en el Perú necesitamos dar un paso más allá y vamos a ganar más dinero. Hay ciertas preguntas que tenemos que hacernos y que tienen que hacerse en los directorios. El directorio le debería preguntar a su CEO. Hay una empresa, no quiero mencionar nombres ya, que una vez me tocó participar en un concurso de evaluación
que las esposas de los principales ejecutivos tenían un programa y se involucraban con las esposas de los obreros para ver qué necesidades tenían. ¿Y sabes qué programa crearon? El programa del baño propio. O sea, sabían que ni siquiera tenían. Ojo, 1 de cada 4 peruanos no tiene agua potable. 1 de cada 4, 8 millones de personas. Algunos de esos de repente están en otras empresas. O sea, la pregunta que se hizo es, creo que tenemos que cambiar ciertas preguntas y llevarlo más al aspecto político, social y humano. La consecuencia va a ser mejor economía. Muy bien. Hay una pregunta para los dos también. Es de Claudia Doyle. Dice así: el rol de la comunicación es fundamental para alcanzar a las personas, pero las empresas no suelen hacerlo más allá de lo que dicen las marcas comerciales. ¿Por qué existe esa resistencia a comunicar de las empresas en tanto actores importantes del entorno en el que se mueven y existen? Elena. Sí, yo creo que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Digamos, sin duda, yo coincido plenamente que la comunicación es fundamental, ¿no? Y como decía, ¿no? Los empresarios, digamos, se sienten más cómodos, digamos, resolviendo problemas, viendo pues cómo financian, digamos determinada inversión nueva, digamos, cómo enfrentan un problema, digamos, cómo agilizan la parte logística, en fin, no todos los problemas o una nueva inversión, o sea, eso es donde se sienten cómodos solucionando retos, digamos, y a veces arriesgando pues todo a veces lo que tienen, ¿no? Para brindar y cumplir su propósito, digamos, y brindar mejores bienes y servicios, ¿no? Pero insisto, yo creo que el nuevo mundo, digamos, y probablemente hace 10, 20 años, digamos, las empresas no era necesario que tuvieran un propósito, no era necesario que tuvieran claros sus grupos de interés y tuvieran contacto con ellos, supieran, estuvieran cerca, estuvieran empáticas, ¿no? Pero eso cambió, eso cambió. Hoy en día, digamos, una empresa que realmente es rentable, es de manera sostenible, digamos, requiere enfrentar estos temas, no tanto tener propósito, tanto responder a grupos de interés, tanto comunicar, ¿no? Y eso es algo que se está formando, porque, digamos, las escuelas de negocios donde se formaron, pues, los MBA no había, ¿no? Ese curso no estaba, ¿no? Recién, digamos, es la nueva formación de estar mirando, pues, a tus grupos de interés, de cómo comunicas, ¿no? Cómo das tu punto de vista, digamos, obviamente de manera constructiva, ¿no? Y creo que eso es algo, pues, que va a ir dándose cada vez más, ¿no? Yo creo que las empresas en general están buscando, digamos, algunas ya comunicar, ¿no? Algunas en un tema en particular, digamos, del tema de equidad, del tema de inclusión, digamos, y en general también dar su opinión sobre las políticas públicas. Entonces creo que es un proceso de cambio que vamos a ver cada vez más, ¿no? Y que es importante que se dé, yo coincido, ¿no? Y insisto, yo creo que lo estoy viendo ya, no solamente desde IPADE, sino también, antes estuve 6 años en la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿no? Y también hicimos todo un énfasis, pues, en comunicar mejor, en realmente tener mejor relación y entender mejor las preocupaciones de los trabajadores, de los armadores de madera, que son proveedores, ¿no? En general, yo estoy convencida, digamos, donde he pasado, veo que esto es fundamental, ¿no? Siendo un ejemplo concreto, ¿no? Pero nos juntábamos con los sindicatos, ¿no? Y escuchar sus preocupaciones. Entonces, claro, a veces había una preocupación de los sindicatos porque salud no los atendía bien. Y claro, para el sindicato y a salud le cambie la norma, pues era muy complicado, ¿no? La sociedad hizo una carta y pidió un cambio, pidió una reunión, digamos, y logramos pues que le solucionaran el problema. Entonces, este tema de estar cerca, digamos, permite también encontrar soluciones a problemas, digamos, medulares a veces, ¿no? Y trabajar conjunto de mejor manera, ¿no? Insisto, creo que es también lo que te permite construir confianza y estar todos, digamos, empujando, digamos, en el mismo sentido. Y antes de ceder la palabra, nomás quería hacer que también el tema de equidad es importante, ¿no? Y un poco al ejemplo que puso Jorge,
es importante que en general todos desde las empresas se preocupen y las mujeres sean parte de los ejecutivos y de los gerentes de las empresas y no las esposas que van a hacer determinada labor social, ¿no? Creo que es importante que las incorporemos, digamos, como incorporemos, digamos, a todas las personas, ¿no? Que realmente tengamos un enfoque de inclusión en todas nuestras organizaciones. Totalmente de acuerdo contigo. Sobre Seguimos, comunicar, Jorge, tu respuesta. sobre comunicar, creo que la clave es si tengo algo que comunicar. En el mundo ideal, no necesitarías comunicar o contratar comunicadores para decir algo que tú quieres que los demás sepan. En el mundo ideal es que tus obras y tus acciones hablen por ti. Hay varios estudios de estas empresas que practican Share Value Initiative, capitalismo consciente, etcétera, que son las empresas que menos gastan en comunicaciones, porque son sus propios empleados, sus propios clientes, sus propios proveedores que hablan por ellas. Pero es estadístico. Tienen los menores gastos porque su conducta, sus acciones y su forma de ser es la que comunica. Entonces, ese es un tema bien importante. Ahora, ¿cómo una compañía se da cuenta de qué debe comunicar? Cuando tienes en tu directorio, o por lo menos en tus asesores, a gente que piensa diferente a ti. Cuando sientas a un sociólogo o a un antropólogo que te pueden ayudar a ver aquello que no sabes, pero si sientas a gente que más o menos sabe lo mismo que tú, probablemente no vas a llegar a mucho, digamos, a cosas que podrías cambiar en tu negocio. Hay que sentar, una vez un gran empresario minero en el Perú, que hace mucho por la educación, me dijo, nosotros, ¿sabes que a quién tendríamos que sentar acá? Y mencionó a un par de líderes de izquierda. Yo estaba totalmente de acuerdo y le pregunto ¿por qué? Porque hay cosas que él sabe que yo no y de repente me va a hacer bien. La comunicación es fundamental, pero no contratar al que sabe de comunicación corporativa y que me va a regalar a los oídos y yo voy a estar feliz y de repente no es la mejor. La mejor comunicación es aquella cuando tus obras y acciones hablan por ti. Perfecto. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Elena y a Jorge estas excelentes exposiciones. Lamento no tener más tiempo para poner todas las preguntas, pero sí creo que voy a enviárselas a Elena y a Jorge para que puedan responderlas siempre y cuando tenga yo el correo de las personas que lo han hecho. Seguramente Ítalo podrá dármelo. Pero al final del tema, considero que esto es un asunto prioritario para el país. Y vamos a tener el CADE, vamos a ver qué cosas escuchamos en el CADE. Es importante que lo del CADE se convierta en una situación o circunstancia que realmente se aplique todo lo que se propone, que hay buenas ideas, hay buenas propuestas y se puedan aplicar adecuadamente, ya sea a través de la misma actividad privada o la actividad pública. Entonces, esperemos que todos podamos participar, todos los que estamos acá. Ya sabemos cuándo es, ya sabemos de qué se trata y creo que es una oportunidad de escuchar buenas exposiciones también. Mi agradecimiento otra vez a Elena y a Jorge y a todos ustedes que han participado. Muchísimas gracias y en especial, como siempre, al final, a Ítalo, mi asociado, que siempre está conmigo y me ayuda a la parte tecnológica. Muchas gracias. Un gusto, gracias. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Me he puesto...